La obra, planteada como emblemática por la actual administración, está destinada a transformar la matriz energética y productiva del país. Del acto participarán también los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de La Pampa, Sergio Silioto, y de Río Negro, Arabella Carreras, y funcionarios nacionales y provinciales, además de representantes de empresas y dirigentes gremiales. El encuentro será además la oportunidad de exhibir la primera foto de unidad de la coalición oficialista para las PASO del 13 de agosto. Economía. Por cuarto mes consecutivo, el gasto de la administración pública creció menos que la inflación. Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, por jurisdicción, la cartera de Desarrollo Social tuvo el mayor nivel de ejecución, con el 65,6%. Le siguieron el Ministerio de las Mujeres, 65,4%, y Educación, con el 63,8%, y con un nivel promedio del 48,4% en línea con el tiempo transcurrido. De esta manera, el gasto devengado de la Administración Pública Nacional alcanzó en junio 3,623 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 92%. Fútbol. El francés Mbappé considera que jugar en el PSG no lo ayudará a ganar el Balón de Oro. El delantero consideró que si continúa en el equipo no tendrá chances, porque es un club que divide. En una entrevista con los medios deportivos L'Équipe y France Football, tras ser elegido por ambos como el mejor jugador francés de la temporada, Mbappé no dio los motivos por los cuales el PSG no ganó la Liga de Campeones. No obstante, señaló a las personas que organizan el plantel y construyen el club. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón, Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta, cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La sublevación. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput.
Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Bueno, ahí acá estamos de vuelta en este intenso programa. Intenso, intensísimo, con esta realidad que viene así como una patada, digamos, siempre, ¿no? Bueno, pasamos los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras. Si se quieren comunicar con el teléfono de la radio, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46. Pueden seguir a la radio por las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook la encuentran como Radio Caput. Pueden seguir el Twitter de nuestro programa en específico, que es Radio Soberanes con X. Nos pueden seguir también en las redes de la organización, en Soberanes también con X. Nos encuentran tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si se quieren comunicar con el teléfono del programa, se pueden comunicar al 11 65 82 70 97. En ese teléfono también recepcionamos, quienes quieran sumarse a la organización, a seguir militando, a ponerle el cuerpo a esta cruda realidad. Acá estamos para abrazarnos, para contenernos y para poner un poco de luz y de esperanza hacia el futuro. Bueno, y ahora vamos a un tema que conversamos algo la semana pasada sobre la situación de Francia. Lo vamos a hacer con Carlos Smerkin. Él es periodista, es editor, ha sido preso político argentino, después se exilió, reside en Francia y ya lo hemos tenido en nuestro programa al claro, Carlos. Así que lo saludamos. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Estuve escuchando la emisión desde el principio. ¿Qué tal, Alejandro y Lucía? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. A ver, te metemos de pleno en el tema. Francia hace ya unos cuantos años vive capítulos de luchas populares de diversa forma. Una ha tenido que ver con los chalecos amarillos, me acuerdo, las movilizaciones fuertes, duras que había también. En otra época más atrás también en los suburbios hubo todos los incendios a autos, las movilizaciones y protestas de los más excluidos en Francia. También hubo lo que tenía que ver con las reformas neoliberales de Macron, especialmente jubilaciones. Y ahora este momento donde uno desde acá, yo te pido que vos nos lo expliques, pero que el asesinato del adolescente de 17 años, Nael, es una mecha que prende una bomba preexistente, ¿no es cierto? Porque es de una envergadura esto fenomenal. Entonces quiero que me cuentes cómo lo ves vos. Bueno, como lo había escrito en una nota que hice para el Destape el 1 de julio, lo titulaba El estallido de los barrios franceses, el tercer acto de una crisis profunda. Ah, mirá. En ese sentido, claro, como vos decís, chalecos amarillos, reforma de pensiones y ahora la explosión de los jóvenes precarizados contra la violencia policial son las tres caras de las políticas neoliberales de Macron, que viene implementando desde que asumió en su primera presidencia en 2017. Volvió a ser votado en 2022 y cuando comienza este año, después de lo que pasó con los chalecos amarillos en diciembre del 2018, que duró más de un año, viene la pandemia y ahora con el tema de imponer la reforma de pensiones, durante 6 meses millones de personas salieron a la calle contra el decreto impuesto por decreto, esta reforma que lamentablemente la pelea se perdió, pero los sindicatos siguen unidos y van a seguir batallando para mejorar la situación laboral y los salarios en un momento de inflación en Francia. Ahora, Macron
que dice, en abril, dice, bueno, ahora vienen 100 días de apaciguamiento que acaban de estallar. Estos 100 días que se terminaban el 14 de julio, volaron por los aires. Claro. Entonces, desde el 27 de junio, la bronca de los jóvenes frente al asesinato a mansalva de Nael se expresó en incendios, ataques a comisarías, comercios, autobuses, escuelas, etcétera, con un saldo impresionante, porque en realidad, en relación a lo que vos mencionabas de los incidentes del año 2005, donde solo se incendiaron autos, muchísimos autos, pero quedó restringido en pocos suburbios de cercanos de París. Aquí estamos en una situación muy diferente, porque ¿cómo decir? La cantidad, la territorialización se extendió tanto que hubo 536 municipios que fueron afectados en 8 días de revuelta, ¿no? 170 de esos municipios no eran barrios que se llaman aquí sensibles o populares o prioritarios, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a otra cosa. 2.500 edificios fueron incendiados o dañados, y más de 6.000 vehículos, 258 comisarías y cuarteles de gendarmería con muchísimos heridos, y 3.600 personas que fueron detenidas, de las cuales eran casi todos menores y 60% no tenían antecedentes policiales. Entonces, bueno, ¿por qué surge esto? Sí. Casualmente, yo leo mucho los diarios franceses, y una semana antes de la muerte de Nael, representantes de distintos municipios lanzaron un llamamiento de ayuda diciendo que los suburbios están al borde de la asfixia. Esto fue publicado en Le Monde, y hacían hincapié en la pobreza y la escasez de alimentos de muchos de sus habitantes, ¿no? Y nadie dio bolilla a esta historia, porque para explicar esta explosión, bueno, yo creo que todo el mundo leyó cómo fue, ¿no? Lo de la muerte de este chico, ¿eh? Sí, eso ya se sabe, que para mala suerte de los policías, eso fue filmado. Claro. Lo que siempre argumentan los policías es que fue en defensa propia, tiran en defensa propia. Y esto gracias a una ley, además, de 2017, que permite ese tipo de actitud sin tener que mostrar cómo fue lo de la defensa propia. Es decir, tienen carta blanca, ¿no? Lo que se llama en Argentina el gatillo fácil. Claro. Y entonces, bueno, que el policía está preso en este momento, acusado de homicidio voluntario. ¿Qué va a pasar? No sé, pero la policía tiene una fuerza muy importante. Mélenchon sostiene que Macron tiene miedo de la policía y que no hace nada para reformarla, y que no hace nada para impedir, por ejemplo, no se manifestó cuando dos de los principales sindicatos policiales, entre los dos suman 49% de los policías sindicalizados, llaman a una guerra contra esta escoria. Claro. Es decir, es un acto de sedición evidente. No hubo ningún tipo de represalias contra esta gente. Se han callado la boca, miran para otro lado. Bueno. Ahora te hago una preguntita, Carlos. Sí, en esta cuestión donde está claro, después desarrollamos un poco más, que te quiero hacer una pregunta sobre una nueva ley, pero impulsada por Macron. Pero en este descrédito, vamos a llamarlo así, después vos corregime, por favor, de Macron, ¿quién capitaliza desde el punto de vista de los proyectos políticos? Por un lado, ¿la izquierda o es Le Pen, o está en conflicto eso? Ante la crisis social de las medidas neoliberales, ¿quién está
capitalizando ese descontento. Lo digo porque esto que vos decías de la policía lo pensé directamente relacionado con las posiciones de la ultraderecha francesa también, ¿no? Bueno, en realidad todo esto hace que haya un corrimiento hacia la derecha en la opinión pública. Claro. Entonces, claro, ¿quién es el que en este momento habla de la necesidad de imponer el orden? Es la derecha y la extrema derecha. Claro. Y hay una puja, incluso dentro del gobierno de Macron, a ver quién es el más macho, digamos, ¿no? Es el que dice, bueno, yo voy a imponer el orden, voy a decretar tal medida. Quieren poner multa a los padres de los chicos que agarran en la calle. Los quieren multar, los quieren meter en prisión. Es una barbaridad. Quieren prohibir los videojuegos. Macron Increíble. dice, es la culpa de los videojuegos. Van a intervenir en las redes, en TikTok y en todo eso. Quieren, todavía no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero la idea es que cuando hay algún desborde, cerrar las redes. Y bueno, la última novedad que vos mencionaste es que van a activar a distancia, es decir, se ha votado antes de ayer en la Asamblea Nacional por 80 votos a favor y 24 en contra, un artículo que autoriza la activación a distancia de cámaras o micrófonos en ordenadores y otros dispositivos conectados como teléfonos sin conocimiento de las personas afectadas, con dos fines diferentes. Por un lado, la geolocalización en tiempo real para determinados delitos, y por otro, la activación de cámaras y micrófonos para captar sonido e imágenes, que estaría reservado, dice este artículo, a casos de terrorismo y delincuencia organizada. Exacto. Bueno, pero eso es, fíjate vos la importancia que tiene esto, porque ¿quién determina el nivel de delincuencia? ¿Quién determina si es un caso de terrorismo? Últimamente a Mélenchon lo acusaron de terrorista intelectual y acaban de prohibir a un movimiento muy importante, se llama Soulèvement de la Terre, Rebelión de la Tierra, un movimiento ecologista, y lo tratan de terrorismo, de ecoterrorismo. Entonces estamos en un momento de fragilidad, para decirlo muy light, democrática. Hay un momento en el cual la izquierda tiene que llevar adelante, ser portavoz de todos los que pensamos que esto no puede seguir pasando. Por ejemplo, bandas de neonazis que salen a la calle a atrapar a jóvenes que supuestamente iban a hacer destrozos en tal o cual vidriera, y después se los llevan a los policías. Entonces son milicias que ya estuvieron actuando en distintas ciudades. Por ejemplo, incendiaron la casa de un intendente porque había aceptado instalar, con la aprobación del Consejo Municipal, un centro de refugiados. Y esta banda de extrema derecha le incendiaron la casa a este pobre hombre que al final renunció y se fue del lugar. Pero hubo muchos ataques de estas características. O sea que hay no solo que Marine Le Pen por ahora está recuperando políticamente esta cuestión, porque no dice nada. Los del Rassemblement National, ¿no? Es decir, los ex Frente Nacional que están en el Parlamento, no dicen nada, se quedan calladitos y tranquilamente están recuperando políticamente esta situación generada por la acción de este gobierno que lamentablemente está girando cada vez más a la derecha. Ahora, pensando en paralelo, que seguramente conoces tanto como Francia, es que en España también las alianzas que va haciendo el PP, el Partido Popular con Vox, cada vez giran más su agenda política hacia la ultraderecha, o sea, neoliberales y ultraderecha ponen un centro en las medidas de restricción democrática, o sea, una democracia restringida que es como resultado del neoliberalismo, ¿no?
Por lo menos me parece, a ver, que me gustaría escucharte sobre esto. Tal cual. Sí, no, bueno, casualmente ahora yo estoy en España y estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando, porque el 23 de julio hay elecciones generales y lamentablemente estoy en Valencia, que es una ciudad preciosa y que estaba dirigida durante muchos años por una alianza de izquierda, Compromís, de la gente de Podemos, del Partido Socialista, perdieron, y el gobierno autonómico de Valencia, el encargado de la cultura es un ex torero de Vox, para darte una idea. Y la presidenta de las Cortes, de la Asamblea Legislativa, es una antiabortista de Vox, ultracatólica, que bueno, hay que ver las declaraciones que hace. Y ahora en Extremadura también pactaron gobernar juntos. Y bueno, ese es el peligro, ¿no? Es decir, hay un corrimiento a la derecha. El programa de Vox, que fue publicado hoy, bueno, hay que leer, ¿no? Quiere volver a la época de Franco, quiere destruir las autonomías, quiere terminar con los derechos de las mujeres, en fin. Es un tema, o sea, es un tema que estamos viendo en toda Europa, ¿no? Un corrimiento hacia la derecha en Italia, en Suecia, en Grecia, en fin. Es muy bueno. Me gustó que hayas mencionado en tu intervención al principio la Comuna de París. Sí. El pueblo francés tiene una característica justamente, que es de rebelarse, ¿no? Y hay desde la Revolución Francesa en adelante, 1848, 1871, pues el Mayo francés, y hoy, hace unas horas, la policía había prohibido una manifestación en defensa, en recordatorio de lo que pasó en 2016 de un joven que estrangularon los gendarmes, como George Floyd en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Murió estrangulado, sí, exactamente. Se llamaba este chico Adama Traoré, y la hermana creó una asociación y todos los años hace una manifestación pacífica. La prohibieron en el pueblo donde iba a realizarse. Se realizó finalmente, en la Plaza de la República. Bueno, quisieron impedir. Por suerte, las varias organizaciones de izquierda, sobre todo la Francia Insumisa y los Verdes, estaban presentes. Hubo forcejeos, algunos fueron multados, pero finalmente se reunieron y salieron caminando. Había miles de personas. Es decir, aquí hay una puja entre lo que el gobierno en realidad está poniendo leña al fuego. ¿Por qué prohibir una manera de canalizar pacíficamente la bronca y generar justamente lo que se supone que quiere evitar el gobierno, ¿no? Sí, claro, entonces, mayor disturbio. Hay una situación perversa, es una situación perversa. Es una construcción, ¿no? De relato, me parece, también, digo, apostando justamente a ser mucho más racistas. Digo, un pueblo que también fue colonizador, sumando al descontento para implementar justamente el orden como idea sumatoria, ¿no?, a la ultraderecha. Entonces, si genero mayor disturbio, incluso desde el Estado, bueno, la gente va a querer, el pueblo supuestamente va a querer mayor orden, ¿no?, una tranquilidad, supuestamente. Sí. Mirá, había una frase... tenés toda la razón, pero el alcalde de Clichy-sous-Bois, que también es una periferia, ¿no?, de París, cuando hubo las revueltas urbanas del 2005, cuando todos decían hay que volver a la normalidad, hay que calmar la cosa, dice, ustedes quieren la vuelta a la normalidad, pero es la normalidad lo que es insoportable. Claro. Hay que entender lo que está pasando en esos lugares donde Piketty acaba de sacar en Le Monde justamente un muy buen artículo donde analiza que la relación entre el salario medio del
1% de los municipios más ricos y el 1% de los más pobres pasó de 5 veces en 1990 a más de 8 veces en 2022. Es decir, que lo que ganaban por año 8.000 o 9.000 euros por año por habitante, ahora en los más ricos ganan 70.000, 80.000. Incluso en algunos barrios centrales de París ganan 100.000. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que está pasando en ese territorio abandonado por el Estado? Claro. A nivel de la educación, a nivel de la sanidad. ¿Y por qué se disolvió algo que fue implementado por Lionel Jospin, que era interesante, que era la policía de proximidad? Claro. Sarkozy en el 2003 la eliminó, cuando era ministro del Interior. Bueno, todo eso tiene que ver, hay que analizarlo profundamente y no se puede salir con actitudes binarias, con represión o antirrepresión. Es decir, el Estado tiene que hacer algo, tiene que invertir dinero, tiene que eliminar la famosa ley 2017, tiene que tener gestos para realmente que la situación se apacigüe y a partir de ahí reconstruir el tejido social. Hay algo que está roto en esos barrios. Hay una ruptura que es necesario reconstruir. Y Corona hace exactamente lo contrario. Una última pregunta y te dejamos libre. Perdonanos todo lo que utilizamos de tu paciencia. A ver, comparativamente, hay una situación que veo, corregime todo lo que no compartas, pero que en España hay una crisis muy fuerte de Podemos y de las variantes ahí y del peso que tenía Podemos. ¿Qué pasa con NUPES? O sea, con la unidad, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social. NUPES, para nuestros oyentes, es la unidad de la izquierda, vamos a llamarlo así, en Francia, que no hace tanto se formó y logró a través de un programa un proceso de unidad y de acción común. ¿Cómo está la NUPES actualmente? Bueno, gracias a la Francia insumisa, en 13 días, hace más de un año, se formó la NUPES, que permitió en las elecciones legislativas tener 155 diputados en la Asamblea Nacional. Hasta ahora la NUPES funciona, digamos, salvo algunos desacuerdos, ha funcionado unida. Frente a la revuelta, aquí hay matices y algo más que matices. Por ejemplo, el llamado a las manifestaciones de hoy y las próximas del 15 contra la violencia policial, hubo un comunicado de 90 asociaciones, sindicatos, partidos. El Partido Socialista y el Partido Comunista no la firmaron. Entonces empieza a haber diferencias. Sí, bueno, primero el Partido Socialista se entiende porque una primera reivindicación es eliminar esta famosa ley de 2017 que permite el gatillo fácil, pero que fue propuesta por Cazeneuve, que era el ministro del Interior y después primer ministro de François Hollande, y el Partido Socialista votó a favor. Entonces eso explica que ellos tengan, digamos, diferencias con esta cuestión. El Partido Comunista, no el partido, sino su secretario general, Fabien Roussel, está en una posición anti-Mélenchon abierta. Entonces hay una puja que se va a expresar el año que viene en las elecciones europeas. La Francia insumisa quiere una candidatura única, una lista única de los componentes, y no hay acuerdo. Entonces, estamos en esta situación. Pero hay reuniones, hay discusiones. Bueno, ¿qué te voy a contar? Sí, me imagino. En el frente de todos. Claro. También. La ventaja es que acá en Francia hay estructuras que permiten reuniones, discusiones, acuerdos firmados, en fin. Lo que quiero significar es muy importante, que es lo siguiente: la NUPES se construye con un programa de izquierda radical, donde la Francia insumisa tenía una importancia mayúscula, porque ellos pasaron de 17 a 75 diputados, y Mélenchon le faltaron 400.000 votos para pasar a la segunda vuelta el año pasado. Entonces eso tiene un peso fundamental.
Bueno, así estamos. Esta es la situación. Bueno. No es fácil. No es fácil, es una batalla. Hay esperanza. Sí. Che, Carlos, te agradecemos mucho la participación y siempre sos muy claro para comentarnos y analizar la situación. Así que en próximo salida, porque seguramente la situación de Francia va a seguir, se va a profundizar en otros lugares de Europa también, así que te vamos a volver a llamar y con gusto escucharte. Te mandamos para mí es un gusto charlar con ustedes y que se sepa un poco, es decir, el tiempo que dan ustedes es importante, ¿no? Poder explicar bien las cosas, me parece fundamental, y que se sepa en Argentina también lo que está pasando en Francia y en España. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo acá con Lucía. Abrazo grande. Gracias, un abrazo, chao. Bueno, y nosotros vamos un poquito a la música y ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias.
Política. Denuncian un spot de campaña de Patricia Bullrich por apropiación de testimonio. Aseguran que utilizó una imagen sobre la pobreza que pertenece a un documental de 2019, titulado Comer en la calle, realizado por el portal Filonews, para criticar los índices registrados durante el gobierno de Macri. La apropiación de testimonio fue denunciada por el licenciado en comunicación Ignacio Corral, quien aseguró que ninguna persona del equipo de campaña de Bullrich solicitó permiso para hacer uso de las imágenes. La Conferencia Episcopal exhortó a recuperar la acción de gracias por el país que tenemos los argentinos. Su titular, Oscar Ojea, advirtió que cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo, que no comprende una cantidad de luchas y violencias. En un mensaje por la celebración del Día de la Independencia, que se conmemora mañana, el obispo de San Isidro expresó que lo peor de la corrupción es la búsqueda del poder por el poder mismo. Internacional. Rusia asegura que permitirá la inspección total de Zaporilla y Ucrania denuncia que hay minas en la planta. Desde la agencia nuclear indicaron que por cuestiones de seguridad necesitan más tiempo para habilitar el ingreso de los representantes de la ONU a los techos de los reactores 3 y 4. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, dirigido por el argentino Rafael Grossi, indicó que por el momento no se hallaron indicaciones visibles de explosivos en las instalaciones, pero dijo que espera la autorización para acceder a las zonas aún no habilitadas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No puedes comprar al Y bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a repasar los teléfonos del programa para quienes se quieran comunicar con nosotros o con la radio. En Radio Caput se pueden comunicar al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46. Pueden seguir a la radio en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. La buscan como Radio Caput. Nos pueden escuchar también por la web en radiocaput.com. En el canal de YouTube nos encuentran como Radio Caput. Y desde el celular pueden bajarse la app y en Spotify también la encuentran como Radio Caput. Radio Cut, perdón. Y si se quieren comunicar con nuestro programa en específico, ya sea para mandarnos algún comentario, algún audio cortito al programa, lo pueden hacer al 11 65 82 70 97. 11 65 82 70 97. En este mismo teléfono se pueden comunicar con nosotros y nosotras para
bueno, para dejarnos algún mensajito, si se quieren poner en contacto con la organización también. Nos pueden encontrar en Twitter, en Radio Soberanes con X, y si no, pueden buscar también los contactos de la organización como Soberanes en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, y ahora vamos a seguir con una grabación que hicimos con Jorge Elban para tratar otros temas internacionales, como dijimos al principio cuando presentamos el programa con Lucía, que es básicamente vamos a trabajar sobre los temas de el levantamiento o pseudo levantamiento de Prigozhin y el grupo Wagner contra los altos mandos en Rusia, en la Federación Rusa, y también la situación del ataque a Jenin por parte del gobierno israelí en la llamada Cisjordania. Vamos a ir, no lo van a ver con imagen, sino va a estar el sonido de la grabación entre los dos. Así que en un ratito nos volvemos a ver acá. Bueno, y acá volvemos en Las Voces de Soberanos, de nuevo nuestra columna con Jorge Elban. Vamos a trabajar con Jorge algunos de los temas internacionales, porque está lleno de cuestiones nuestro programa de hoy también. El primero que quiero, ¿cómo andás, Jorge? Primero te saludo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que sí. Hola, Ale, ¿cómo estás? Aquí trabajando mucho y contento de estar en la Radio de los Soberanos. Muy bien, me parece muy bien. Che, Jorge, a ver, algunos temas que vienen trazando y que no pudimos tratar la semana pasada. Uno de ellos es cómo ves, cómo analizás todo lo que tuvo que ver con la sublevación de Wagner y de Prigozhin y todo lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en estos días, de que parece ser que Prigozhin volvió a Rusia, no se sabe exactamente cuál es su cometido. ¿Cómo es tu análisis sobre este punto? Mira, yo ahí creo que con la información objetiva que se cuenta, digamos, hay distintas formas de abordar el tema. Primero, desde lo más importante me parece, primero, trabajar con grupos mercenarios, es decir, profesionales de la guerra, no deja de ser complicado siempre porque tienen una lógica que es la del dinero por sobre la lógica de mandos militares dependientes de una nacionalidad. De todas formas, también es verdad que en el caso Wagner específicamente nunca han trabajado para otro país que no sea Rusia, y eso es una diferencia respecto a otros grupos contratistas militares que le llaman, que es el seudónimo. Es decir, hay muchos grupos de contratistas militares de Estados Unidos que sí han trabajado, la mayoría, o todos, trabajan al mejor postor. Claro. ¿No? Sin embargo, en el caso Wagner y otros, que no es el único, de los contratistas rusos, no han trabajado y de hecho tienen bastante presencia, sobre todo en el Sahel, que es al sur del Magreb, en África, básicamente defendiendo inversiones chinas y rusas en esa zona. Eso es lo primero más descriptivo. Lo segundo, todavía existen dudas acerca si realmente fue o no una sublevación o es una táctica de guerra de Rusia. ¿Por qué digo esto? Y estuvo abonada estos últimos días con el hecho de que primero se informó que Prigozhin tenía el exilio garantizado a Bielorrusia, y Lukashenko informó ayer que no está en Bielorrusia, con lo cual que no sabe dónde está, que él le dio refugio, pero etcétera, etcétera, con lo cual eso complica un poco más el análisis en términos de que puede ser, como analizaron algunas voces del Pentágono y de la OTAN, de que fuese una táctica de guerra para ubicarse en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, que es a 100 kilómetros de Kiev, a diferencia de la frontera de Kiev con Rusia, que son más o menos unos 600 kilómetros, ¿no? Con lo cual, si bien Bielorrusia no está en guerra, es un socio estratégico de la Federación Rusa y podría tener contingentes, hipotéticamente digo, ¿no? en Bielorrusia,
muy cerca de la capital de Kiev. No descarto, no, la verdad es que es una hipótesis y me parece que hay que mantenerla todavía hasta, sobre todo por las últimas noticias de ayer, de que de estos días, digamos, de que Lukashenko informó que Prigozhin no está en Bielorrusia. Tercero, en el caso de haber sido, que es también muy probable, una verdadera sublevación, se debió a que Prigozhin ya venía anunciando algunas, sobre todo después de Bakhmut y durante la batalla de Bakhmut, algunas discordancias con el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas, con las cuales se complementaban, por supuesto, más allá de no depender directamente, a lo que habría sucedido que Shoigu, que es el ministro de Defensa, general de más alta graduación en la actualidad en la Federación Rusa, habría advertido la necesidad de ponerlo bajo el comando centralizado. Prigozhin se habría negado, y se le habría suspendido tanto la vitualla, razón por la cual el propio Prigozhin se habría sublevado. Queda esta situación sometida a la segunda que acabo de decir, para ver si realmente no fue, lo vamos a saber tarde o temprano. Y yo creo que más temprano que tarde, si fue o no, porque si en algún momento se produce un ataque desde Bielorrusia hacia Ucrania, está clarísimo que fue una táctica de guerra. Claro. Bueno, ahora en ese marco te hago una pregunta. Sí. Toda la prensa occidental está trabajando sobre la idea que la presunta sublevación, vamos a llamarla así para seguir tu análisis, es una debilidad de Putin, que está teniendo una suerte de contradicciones internas en los altos mandos de su gobierno. ¿Vos lo ves así o es solo propaganda? No. Si hubo alguna contradicción, si la pudo haber en el análisis que yo hago, es con efectivamente este grupo de contratistas o mercenarios, pero no con el alto mando que al contrario, mostró frente a una situación muy compleja, si hubiese sido así, una coordinación, un acatamiento, e incluso las Fuerzas Armadas en ningún momento dieron ningún viso de discordancia. Y estamos hablando de que Wagner tiene con toda la furia entre 30.000 y 40.000 alistados. Y estamos hablando de una fuerza militar rusa de 400.000. Claro. Sin reservistas, los reservistas son otros 2 millones. O sea, digamos que no podría haber sido realmente una confrontación. Pero de todas formas, siempre en los procesos militares, de hecho, también en la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de rusos que se pasaron, sobre todo ucranianos, ¿no? Que en medio de la guerra, entre el 41 y 45, se pusieron del lado alemán y viceversa. Es decir, siempre existen estas situaciones, a veces de traición, a veces de resistencia a la autoridad. De todas formas, el proceso bélico continúa y no da muestra de cambiar el horizonte, más allá de idas y vueltas, de pequeñas batallas, de acercamientos, etcétera, en una lógica temporal que el que pierde es el que tiene menos reservistas. Si vos llevas una guerra hasta de mucho tiempo, en terreno, ¿no? Digamos, en términos de una lógica de artillería, siempre el que pierde es el que tiene menos soldados. No, podés tener muchos tanques, pero si no tenés soldados, no tenés fuerza militar. Entonces, yo creo que esto va a terminar en una mesa de negociaciones con el reconocimiento por parte de Ucrania de nuevas fronteras, de una resignación a ser parte de la OTAN y de una desmilitarización parcial. Pero bueno, también son conjeturas, son hipótesis, es muy difícil en este momento. Los rusos están acostumbrados por historia militar, está en la doctrina militar rusa, a guerras de larga duración. No son la Blitzkrieg, no tienen esa tradición de, digamos, sino lo han hecho en Afganistán, lo han hecho en la Segunda Guerra. Ellos le llaman batallas de oleadas, ¿no? Van y vuelven atrás, de oleadas, ¿no?
que eso incluso el título se lo puso Moisterin, que era el jefe de la Wehrmacht, del sexto ejército alemán, que venían por oleadas, ¿no? Y se quedó como nombre en la doctrina militar rusa. Pero entonces, bueno, en tu hipótesis, por ahora de trabajo, hasta que se pruebe lo contrario, vos descartás la posibilidad que alguna prensa internacional dijo de cierta conexión entre la CIA y Prigozhin, como que lo hubieran captado en alguna negociación. No, yo creo que eso es una... Porque además de haber sido así, pongámoslo, yo creo que uno no puede descartar ninguna hipótesis, pero pongámoslo así, ¿para qué se rindió? ¿Para qué se entregó? ¿Para qué? ¿Por qué no pidió refugio con sus amigos que le hubiesen dado? O sea, irse a Bielorrusia es como que yo te pida, como que un facho pida refugio en Cuba, más o menos. Claro. Bueno, te llevo a un tema ligado a eso, pero solamente para examinarlo y después te cambio un poquito de la onda internacional. La Organización Internacional de Energía Atómica revisó Zaporizhia y dijo no hay explosivos puestos por los rusos. Lo cual lleva a la otra hipótesis, por lo que Zelensky está diciendo, de una posible explosión, a la hipótesis de que el fracaso o la situación que está viviendo la llamada contraofensiva haga que este hombre, el que está conduciendo o aparentemente conduciendo, lleve a una situación de escalada haciendo explotar o atacando Zaporizhia. ¿Vos lo ves como una hipótesis probable? Mira, yo creo que quien está condicionando fuertemente eso es la OTAN. La OTAN sería... Es decir, quien está atándole las manos a Zelensky, yo creo que es la propia OTAN, porque eso es un ataque nuclear. Claro. Eso es habilitar a Rusia para que ataque Kiev con una bomba nuclear. Es lo mismo. Primero. Y segundo, porque las radiaciones, por supuesto, van a llegar a 250 kilómetros, que es Kiev. Con lo cual, por supuesto, también hay otra hipótesis, que no es el ataque, sino el error. Eso existe. Esto que existe como peligro, claro. Y eso es siempre en una guerra es un peligro. Cuando vos tenés arsenales nucleares o plantas nucleares, eso es muy difícil, ¿viste? La verdad es que tendría que haber un acuerdo, como hay un acuerdo entre Rusia hoy y Ucrania lo hubo, en realidad venció el acuerdo, para sacar los granos por el Mar Negro, para bajar el precio internacional de los granos, tendría que haber un acuerdo que en realidad lo hay a través de la Organización de Energía Nuclear. Lo que pasa es que se la pasan haciendo denuncias, sobre todo los ucranianos, de que Rusia quiere hacer un autoatentado, entonces se complica y, ¿viste? Ya las guerras son muy complicadas y cómo se utilizan las herramientas, etc. En cierta forma, acá hay un problema lógico, que es que ambos contendientes sienten que están frente a una guerra de sobrevivencia, que es diferente al ataque de Alemania contra la Unión Soviética en 1941, no es una guerra de sobrevivencia. Acá Rusia siente de que, y está totalmente justificado, y lo es sin duda, porque viene siendo encerrado por la OTAN en una suma de 13 países desde 1994 hasta acá, y Ucrania, que tiene componentes históricos muy rusofóbicos desde la Primera Guerra Mundial, percibe lo mismo. La realidad, y de todas formas, esto es un invento de Estados Unidos y de la OTAN, y tendrán que resolverlo, porque lo que está en juego no es solamente la población del oeste de Rusia y de Ucrania, sino toda Europa Occidental. Claro. Las radiaciones llegan fácil a Polonia, Alemania, a Austria, digamos. Sería un desastre terrible. Sí. Bueno, te voy a cambiar de óptica. Ahora a otra parte del mundo te llevo, pero cercana de alguna manera, que es la operación militar del gobierno de Israel sobre el campamento de refugiados en Jenin. 48 horas, 12 muertos de palestinos, un nivel de agresión muy fuerte con drones y tropa, helicópteros, y además con una situación donde en una declaración que leí ahí de Benjamín Netanyahu, dice no es la última acción que van a hacer en lo que ellos llaman el combate al terrorismo.
análisis que haces de esto. Bueno, lo primero que cuando uno toca este tema, lo primero que hacer es que este es un conflicto producto de una ocupación militar de un país extranjero por parte de Israel. Si uno no parte de esa realidad, no entiende nada. Cisjordania, llamada Cisjordania, en realidad es parte de Palestina. Claro. Palestina incluye Cisjordania, incluye Gaza y los territorios ocupados en 1967, que incluye parte de Galilea, etc. Ese es el problema. Hasta que ese problema no termine, va a haber enfrentamiento militar y resistencia militar por parte de grupos palestinos. Es un primer nivel de análisis que creo que es el más importante de todo, es el estructural. Después hay un segundo nivel de análisis, que es las contradicciones internas dentro del mundo palestino entre la Organización para la Liberación de Palestina, entre la administración de Cisjordania, que tiene sede en Ramallah, y Gaza, ¿no? Que eso es una interna que ya lleva muchos años, entre grupos, para decirlo, laicos, que es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y la administración de Gaza, que es Abu Abbas, el presidente del Estado, digamos, en un Estado ficticio, porque está ocupado militarmente Cisjordania, Claro. gran parte de Cisjordania por Israel, pero bueno, nosotros como Argentina tenemos relaciones diplomáticas con Palestina. Claro. Digamos, y los representantes enviados son de la administración palestina de Abbas. Ahí hay una contradicción con el grupo heredero de los hermanos musulmanes, que es un grupo islamista, antilaico, que tiene un enfrentamiento muy fuerte al interior de Gaza y también en los territorios ocupados con la Organización de Palestina, y que tiene un modelo de enfrentamiento con Israel diferente, ¿no? Se supone, por los datos que hay, que los combatientes palestinos pertenecen básicamente a Hamas o a la Yihad Palestina, que es otro grupo pariente, digamos, pero también de cultura religiosa islámica, y que tiene un modelo de enfrentamiento diferente, insisto. No acepta la posibilidad de una negociación de ningún tipo, y eso entra en contradicción con las políticas de la administración de Palestina oficial. De hecho, tendría que haber habido elecciones, no la hubo, porque muchos opinan que ganaría Hamas, también es verdad, ¿no? Ese es un segundo nivel más, digamos, en terreno. Y el tercero es que, bueno, Israel se ha convertido Israel es el portaaviones de Estados Unidos en la región, pero con particularidades, qué sé yo, que la gente mucho no conoce, pero tiene un acuerdo con Rusia en relación a Siria, tiene acuerdos con Turquía, con Egipto, con algunos países de la península arábiga, ¿no? Con lo Irak. cual también llevó a que Israel no contribuya con los ucranianos en la guerra contra la Federación Rusa. Claro, sí, hay un acuerdo con Putin vinculado a Siria, ¿no? Claro. Sí. Que bueno, el tema de la política internacional es muy complejo. Además, hay otra razón que creo yo expliqué. Dentro de los casi 8 millones de israelíes hay 2 millones de musulmanes israelíes. No estoy hablando de los territorios ocupados, de Palestina. Sí, claro. Dentro de Israel hay casi 2 millones de musulmanes y hay otros 2 millones de rusos. Muchos de los cuales ni siquiera son judíos. En realidad, cuando se disolvió la Unión Soviética, que se abrieron las puertas para que cada uno se vaya donde quiera, muchos mintieron que eran judíos, se fueron a Israel, porque la situación en la ex Unión Soviética y en la Federación Rusa era explosiva. Claro. Y hubo un momento de caer. Entonces hay como unos nexos ahí, y
y también un problema, que es que cuando en los años 90 y a principios del 2000 hubo un intento de varios estados que participaban de la Unión Soviética de formación islámica que luego de Afganistán entraron en conflicto con la Federación Rusa. Bueno, el caso más conocido es el de ahora este país ahora que tiene a estos militares todos de barba, ahora se me fue el nombre, yo me voy a acordar. Chechenia, efectivamente. Hubo una guerra civil en la que murió el jefe del Estado, el hijo actual es el nuevo jefe del Estado, son islámicos muy religiosos, pero eran unos que querían la independencia, digamos, y otros que querían seguir siendo parte de la federación. Ganaron estos últimos, pero los chechenos, que perdieron la guerra, se fueron a Siria a pelear en la yihad islámica contra Assad. Y ahí fue cuando Assad le pide el apoyo a Putin, y Putin gustoso va a buscar a los chechenos que habían matado al presidente, entre otras cosas. Y ahí es donde negocia, nada más y nada menos, la tenencia de donde está la segunda flota de la Federación Rusa, la primera en la historia en el Mediterráneo. O sea, Rusia tiene un puerto en el Mediterráneo, en el acuerdo hecho con Assad, que al mismo tiempo les generó todo un problema con Turquía, porque Assad está fuertemente en el norte y contra los kurdos, y Turquía mucho más, y terminó los kurdos, que eran comunistas, aliados a Estados Unidos, contra los turcos, y Rusia tratando de mediar ahí, la verdad que el gran vencedor de toda esa situación que había en el norte de Siria fue Rusia, sin duda, que pacificó bastante, pero bueno, todavía queda el problema kurdo, que son casi 50 millones de personas, ¿no? Es un tema muy complicado. Pero bueno, ahí hay todo un tema geopolítico y sobre todo territorial, qué sé yo, de divisiones que complejizan mucho la zona. Ahora bien, lo de Israel, hasta que ahora uno con los BRICS, con China, con una potencia nuclear, de hecho, la semana pasada estuvo el presidente de la administración palestina con Xi Jinping, y se habló de una mediación de China en el conflicto para lograr. Lo que no hizo Estados Unidos quizá puede hacerlo China. Lo único que se necesita ahí es trazar fronteras seguras, pero también hay un problema ahí, ¿no? La yihad islámica no acepta que haya herejes en la zona, ¿no? Ni cristianos ni judíos, y a diferencia, por supuesto, de la organización palestina, que sí, que por supuesto preferiría un Estado multinacional, no tiene ningún problema porque son laicos, pero la yihad es complicada porque va a atacar cualquier acuerdo, esa es la cuestión. Sí. Bueno, muy interesante y sirve para por lo menos tener para seguirla. Bueno, te agradezco mucho por la columna y el análisis. No, por favor, me encanta ser parte, me siento parte, y gracias a vos, Ale, por esta charla. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, bárbaro. Todo lo que viene estamos juntos. Bueno, y nosotros seguimos un poquito de música y retornamos al programa. Ahora sí. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta.
Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, Yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.
Bueno, y acá volvemos. Retomamos. Les quería comentar un espectáculo que hay hoy, un documental que se llama, esperen que lo estoy buscando acá. Encuentro con el Che. Te encontré, Che. Que va a ser proyectado hoy a las 15 horas en el Palacio El Victorial, en San Telmo Piedras 720, para nosotros el Centro Cultural Mujica. Exactamente. Es una película, es un documental basado en un libro de Carlos Calica Ferrer, que fue un amigo del Che, y hecho por un director griego. Esta es una particularidad, Timios Kakos, y cuya producción en la Argentina es de Gabriel Mariotto, y el guión está realizado por el propio director del documental, Timios Kakos, y Patricia Malanca, nuestra amiga. Un dato interesante que va a ayudar a la presentación, al interés de esto, es, de alguna manera, es la transformación de Ernesto Guevara en el Che, ¿no? O sea, ese proceso que se vivió. Y también de que es como he visto en Grecia, donde hay una alta valoración, por una parte de la sociedad griega, entre otras cuestiones por que el Che fue muy estudioso de todo lo que es la cultura griega, los principales filósofos. Ustedes saben que quizás en la historia oficial se lo muestra el Che en ciertas facetas, pero no en la dimensión de ese compañero, ese argentino cubano tan importante para todos nosotros y para América Latina. También le quería comentar que la película va a ser presentada por la periodista Nora Beiras, el filósofo Julián Fava, el propio realizador Timios Kakos, el protagonista de la película, Carlos Calica, y también por dos muy amigos nuestros, uno es Gabriel Mariotto y otro Amado Vudú. Así que en un rato, tanto Lucía como yo vamos a ir rápidamente ahí, pero los invitamos a todos a poder ver en Piedra 720 este muy buen documental. Poder participar y bueno, darse una vuelta, encontrarse con compañeros y compañeras también en estos tiempos. Que es bueno encontrarse. Es bueno encontrarse. ¿No? Cuando hay más dificultades, más hay que encontrarse. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a irte a una columna de Lucía, que con su vuelta vuelven las columnas de Lucía, con lo cual me alegro mucho. Lucía, a ver cómo te dejamos el micrófono solo para vos. Bueno, un poco en este momento complejo, el cual estamos viviendo, de representación, y estas por lo menos últimas 2 semanas o 3 semanas vengo cuestionándome o pensando y repensando cómo organizar la resistencia hacia el futuro, ¿no? Frente a este escenario en el cual estamos, donde por lo menos yo vengo observando que hay un conflicto de representatividad y derechización del discurso, un poco lo que venimos hablando habitualmente, pero con ciertos tintes que por lo menos para mí hay que prestarle atención para poder justamente ir dándole una respuesta a cómo organizarnos, ¿no? Cómo organizarnos nosotros, los de este lado. Primero, teniendo en cuenta el panorama entre la asfixia que se siente cotidiana mientras nos dirige un poco la política del Fondo Monetario Internacional y esta sensación de agua en el cuello que sentimos todos y todas, ¿no? Con la inflación, donde hoy estamos casi festejando que parece que va a cerrar en 6 puntos la inflación y no en 8. Con la represión profunda, más desapariciones, gente que está presa en Jujuy, con los diferentes conflictos sociales que vienen apareciendo con cortes de calles, paros, y que estamos discutiendo nosotros y nosotras, bueno, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con la lucha en la calle, cómo se contiene, en vez de estar preguntándonos qué es lo que no está resuelto para que la sociedad esté haciendo tales ejercicios de disgusto, ¿no?
es preocupante un poco la situación donde, por un lado, pareciera que nuestro futuro, lo que vemos, si gana Juntos por el Cambio, es represión, oscuridad espesa, entrega de nuestra patria, y por el otro, quizás algunos y algunas estamos con algunas dudas con respecto al candidato más levantado por nuestro propio frente. Y otro candidato que está siendo silenciado por los medios, que es Juan Grabois, que por lo menos viene demostrando al nivel discursivo una propuesta diferente, ¿no? Este es el escenario. Yo lo que observo un poco en esta situación es justamente que no nos toca un futuro esperanzador, agradable, de alivio para el pueblo, sino que, por el contrario, me pregunto y me vuelvo a preguntar cómo hacemos para organizarnos nosotros y nosotras en esta falta de discurso propio, porque lo que fue modificándose con esto que hablábamos hoy un poco de Milei, corriendo la discusión hacia la derecha, es entendible la derecha y la ultraderecha cómo accionan y cómo van condicionando el juego político para que nosotros vayamos girando el discurso o virando el discurso hacia la derecha, hacia el centro derecha, y no pongamos sobre agenda cuál es nuestra propia agenda, qué es lo que nosotros queremos discutir y anteponer al enemigo, ¿no? Mientras ellos levantan las banderas de la privatización y de la represión, bueno, nosotros pensamos en soberanización, en la independencia, en poder discutir de manera un poco más equilibrada. Esta discusión está siendo oculta en los medios, se va virando, va cambiando el discurso y vamos discutiendo cómo contenemos la protesta social, en vez de estar discutiendo por qué hay gente que tiene planes sociales para subsistir y no puede subsistir con trabajo digno. Digo que esa sería la discusión principal. Entonces nos lleva a nosotros y a nosotras como militantes, como comunicadores, como artistas, como docentes, son los lugares donde yo me encuentro y donde nos permite poder discutir qué sucede con este entramado social donde nosotros dejamos un poco ir nuestro propio discurso, cuáles son nuestras propias esperanzas y cuál es ese rumbo al cual debemos seguir. Porque hoy estamos discutiendo si el Fondo Monetario Internacional o no nos aliviana un poquito. Esta es la discusión, ¿no? A ver, ¿el Fondo Monetario Internacional nos aliviana un poquito? Bueno, ¿cuándo discutimos la nacionalización de nuestros bienes naturales? ¿Cuándo discutimos realmente la justicia social? ¿Cuándo discutimos el 50% de pobreza de nuestro país? ¿Y cómo hacemos frente a este discurso para poder nosotros, y es difícil porque en un panorama tan complejo como el que estamos viviendo y donde vemos que hay una lucha de tensiones en todo el mundo, no solo en la Argentina, sino que en todo el mundo está la ultraderecha accionando de manera muy concreta en los diferentes países, lo de Francia, las diferentes discusiones que se vienen dando en los diferentes países, lo que pasa en Perú, y podemos entender o hacer una lectura de qué es lo que puede pasar en nuestro país. ¿Cómo hacemos nosotros para no resignar nuestro propio discurso y poder organizar la resistencia que creo yo va a ser el lugar que nos toca hoy acá? Quizás tenga que ver con el encuentro, quizás tenga que ver con no dejar de lado la discusión hacia adentro también, ¿no? Permitirnos las diferentes voces sin rompernos, sin contenciones, sí con diferentes posturas o formas de vista, pero entender que hoy tenemos la obligación casi moral de poner en discusión qué es lo que sucede con nuestro propio pensamiento y cómo volvemos a levantar esas banderas y que no sea la opción votar al menos peor, ¿no? Que es un poco en la situación en la que estamos hoy, como para que no nos maten a palos,
y tenemos que votar acá. Digo, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro propio discurso? ¿Cómo permitimos que se vaya diluyendo de tal manera o por qué hay tanto miedo a nuestro propio discurso para poder poner en discusión justamente la construcción cultural, social, política sobre la mesa y entender cómo se reparte un poco la torta? Porque digo, si nosotros no accedemos al poder, no tenemos manera de poder equilibrarla. Pero ¿cómo hacemos para que nuestras discusiones estén sobre la mesa y no cada vez estemos discutiendo siempre en la cancha del enemigo? Digo, siempre nosotros estamos con la soga al cuello y nos tironean, y bueno, a ver es qué tan arrodillado vamos a estar. Creo que esto, no tengo claramente la respuesta, ¿no? Sí veo la necesidad profunda de organizarnos, de pensarnos en una resistencia, porque creo que va a ser, gane quien gane, van a ser años complejos y difíciles, pero donde veo que es importante que los discursos políticos se fortalezcan, para hacia el lugar hacia donde nosotros queremos ir, que podamos poner sobre la mesa las reparticiones de dinero, de poderes y de poder recuperar nuestra propia soberanía para no estar siempre discutiendo del otro lado, porque en esa lucha nosotros perdemos. Sí tenemos la necesidad hoy de poder reorganizarnos, de poder discutir hacia adentro y de volver a discutir y permitirnos, me parece, ampliar la democratización de nuestro propio frente para poder discutir hacia adentro cuáles son las políticas que queremos llevar a cabo. Porque ya tuvimos 4 años de Alberto Fernández, donde la política no fue hacia donde nosotros queríamos ir. Y seguramente, si todo sale bien, vamos a tener a Massa como presidente es el mejor de los peores casos. O sea, no estamos en una situación sencilla. ¿Cómo hacemos nosotros que tenemos este discurso soberano, nacional, popular, democrático, feminista, para seguir sosteniéndolo en el tiempo? ¿Y qué va a pasar cuando Massa aplique las políticas que tenga que aplicar de ajuste si nosotros nos vamos a poder permitir dar esa discusión, fortalecer nuestros espacios y ganar la batalla que sigue por nuestra propia independencia, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Tus razonamientos y preguntas, muchas preguntas. Muchas preguntas, sí. Es como es la etapa de las preguntas. Pero quiero colaborar con esto, en esta conversación, con algunas ideas. La primera cuestión, en cada momento el movimiento nacional, esto entendiéndose el movimiento nacional y popular como un movimiento que es un frente en sí mismo porque reconoce una diversidad enorme. Sacarle una idea Disney, para llamarlo de alguna manera, que es que somos todos bárbaros, no, siempre fue un conflicto el movimiento nacional. Incluso cuando existía el liderazgo del general Perón fue un conflicto, no es necesario explicarlo. Exactamente. La segunda cuestión en este conflicto es que la puja es por el rumbo del país. Por supuesto que en el medio hay pujas por candidaturas, esto, lo otro, pero en el fondo, cuando uno le saca la cáscara, es una pelea por el rumbo del país y qué papel tiene que jugar el movimiento nacional en cada uno de esos lugares. Con lo cual, hago una primera pregunta: ¿qué tenemos que hacer? No bajar las banderas. Es un elemento claro. ¿No es cierto? Hay un sector muy importante que no solo es soberanos, sino muchos sectores políticos, sociales, de algunas de las fuerzas principales o de compañeros de esas fuerzas principales del Frente de Todos o Unión por la Patria, adhieren a las concepciones soberanistas y buscan, como nosotros, un camino para ser. Ese es un primer elemento. No bajar la bandera, o sea, necesitamos transitar esta etapa con un debate de ideas. Esto, lo que yo propongo, es mi visión personal, es cuidando mucho a los compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? No transformar un debate de ideas en una lucha fratricida, sino una lucha de ideas de cuál es el mejor rumbo. La segunda situación, que me parece a mí, es que hay que trabajar por la mayor organización de nuestro pueblo, que en otros momentos, en otros programas,
siempre sostengo lo mismo, a diferencia de muchos procesos históricos, el proceso argentino es que nuestro pueblo tiene muchas organizaciones, muchas. No solamente los sindicatos, sino las organizaciones barriales, los centros de estudiantes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero abundar con eso. Quiere decir que hay una base de sustento muy importante. Sin organización, las ideas populares no se expresan, o solo se pueden, algunos dirán, solo se expresan en las PASO. Yo no creo en eso. Creo que las PASO son una forma de expresión, o las elecciones internas, etcétera, etcétera. Pero hay una forma de expresión que es la lucha, es el conflicto, es afirmar determinadas cuestiones en ese sentido. Con lo cual, otra siguiente idea, nuestro pueblo se tiene que seguir organizando para dar batalla por esas ideas que sustentamos. Entonces, hay una primera interacción entre dar la batalla por las ideas y la organización popular. No están separadas, son parte de un mismo momento y se viven en un solo momento. La otra cuestión es, yo creo que las fuerzas transformadoras en Argentina, que formamos parte de Unión por la Patria, tenemos que unificarnos. Tenemos que lograr construir, porque hay una responsabilidad de las élites del frente, en esto que vos señalabas, pero hay una responsabilidad de nuestro lado, de la cantidad de fuerzas transformadoras que tienen un discurso que han delegado en las élites cualquier forma de construcción o de decisión política. Tenemos que recuperar eso. Otro elemento. Entonces, ideas, organización y concretar un polo de unidad, no para irse del frente, sino para construir el debate dentro del movimiento nacional, que sería. La otra cuestión que a mí me llama la atención por algunas cosas que participo, de debates en general del movimiento nuestro, es que a veces hay una confusión que se piensa que la estrategia es una cosa como de largo plazo, claro, y la táctica es la coyuntura. En realidad eso es un concepto, en mi apreciación, errado. La estrategia es la construcción de un rumbo que se construye en el fluir de las tácticas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de tacticismo, lo que estamos diciendo es que se perdió el norte, entonces hay un montón de jugadas, esto, lo otro, pero está el norte. ¿Cuál es el norte de, a mi entender, un polo soberanista, de un polo de fuerzas transformadoras dentro de Unidad por la Patria, sabiendo que hay otros sectores conservadores e incluso que adhieren a políticas que nosotros no compartimos? Básicamente, empujar un bloque histórico, le llamo yo, que es una unidad social y política muy fuerte. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo tanto el acento ahí? Porque no es un problema solo de elecciones, es un problema de cómo se construye un sujeto político en nuestro pueblo para empujar las medidas en los tiempos que sean necesarios, pero empujarlas en ese sentido. Pero también porque la respuesta del capitalismo actual, el verdaderamente existente, no el de los manuales, sino el verdaderamente existente, no solamente es un giro neoliberal, sino es un giro autoritario muy fuerte, que es lo que charlábamos tanto con Carlos. Con Carlos, sí. Entonces, ante esa situación, ¿cómo enfrentar esa? Luchando por la hegemonía del bloque histórico, pero sabiendo que somos una parte de ese bloque histórico, ayudar a construirlo, para desde ahí dar la batalla contra una derivación de este capitalismo caníbal, en palabras de Nancy Fraser, que se destruye a sí mismo, incluso destruye a las fuerzas productivas que le dan origen a este capitalismo neoliberal, porque están destruyendo el mundo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la esperanza? Que hay un rumbo de pelea, hay un rumbo de nosotros, digamos, tal cuestión. Y hay una cosa que vos dijiste, ¿a quién le hablamos? Ahí yo propongo una idea que no es solo hablarle a la militancia del frente en su discusión política, que la está teniendo y es muy buena que la tenga, sino hablarle también a los que van a votar con bronca, a los que se van a equivocar, a los que van a votar en blanco o van a anular su voto, a los compañeros que creen que hay que seguir la respuesta de la conducción porque nos representa, aunque haya elegido un candidato que a nosotros no nos sintetice, a los que van a acompañar a Juan Grabois porque interpreta que esa es la fuerza que está, al peronismo que está necesitando una fuerza de renovación profunda para no repetir este peronismo porteño que se parece más a veces a la reta que otra cosa. Entonces, a todo eso tenemos que hablarle. A todo eso tenemos que tratar de interpretar, a esa complejidad
que nuestro pueblo, para tener capacidad de lo que vos dijiste, plantearnos la resistencia, pues la resistencia ya empezó hace tiempo, sí, ¿no es cierto? Cual. La cantidad de conflictos que hay en nuestro país es enorme. Entonces, ese conflicto, ¿qué es? En palabras mías, no quiero con esto que sea de todos soberanos, a quien se va a identificar con esto, es la lucha de clases. Uh-huh. Y la lucha de clases se expresa en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra forma latinoamericana, como la construcción de un sujeto pueblo que tiene un antagonismo con el proyecto colonial. Y ahí es donde se va a dirimir. Vamos a tener idas y venidas, momentos de auge y momentos de retroceso. El problema que es no perder la brújula. No, claro. Y cuando la brújula se desimanta y marca cualquier cosa, la única forma de hacerlo es con nuestro pueblo, ¿cierto? Ahí les voy a... Yo creo que hay que recuperar algunas de las grandes lecturas del movimiento nacional. Hoy hablábamos con Lucía de eso, de algunas ideas que se las vamos a contar más adelante, en un par de meses, pero es que necesitamos recuperar algunos de los grandes pensadores argentinos, ¿no? A Scarabrini, a Hernández Arregui, a Carpani, bueno, un montón de compañeros que han hecho de esta batalla dentro del movimiento nacional cómo construyen una forma de leer la actualidad, de leer la realidad profundamente y a la vez tratar de edificar un rumbo. Ahí me parece que alguna de las respuestas, por supuesto es imposible tenerlas todas, pero por lo menos diseñamos un camino de batalla. Sí, tal cual. Sí creo que hay material para trabajar, ¿no? Me refiero a esto que hablábamos hoy y de este salvataje que te hacía con respecto al paro de colectivos y a los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿no? Que no pierden su representación de clase. Digo, cuando vos podés comprender un paro más allá de tu propia individualidad, hay material posible para trabajar justamente la soberanización de nuestro pueblo. Justamente me hago esta pregunta de cómo nos organizamos en la resistencia, porque creo que si hay algo a lo que no se le ha dado hincapié durante estos 4 años, porque estuvimos más metidos en la rosca que en la profundidad de cambio de país, es justamente de poder discutirle a un compañero, si se quiere, entre comillas, cuál es el rumbo que está tomando y poder decirle, che, te estás equivocando, no es por ahí. Era por allá que queríamos ir. Digo, ¿cuáles son las discusiones que nosotros damos? Y que ese punto es el que por lo menos veo yo flojo hoy dentro de Unión por la Patria, Frente de Todos, o como querramos llamar, o Movimiento Nacional Popular, de izquierda, digo, vecinos y vecinas. Digo, pero tenemos que poder profundizar en la discusión, no bajar las banderas y no entrar en el juego, sí, de discutir la agenda de la derecha, porque de repente estamos hoy discutiendo en todos los canales la agenda de la derecha. Nuestros compañeros están discutiendo la agenda de la derecha y esa no es la agenda que nosotros queremos. Entonces ahí nos tenemos que poder frenar, repensar y decir, no, pará, está todo muy lindo. Una cosa es la coyuntura política y otra cosa es el rumbo de país que nosotros queremos, defendemos y hacia dónde queremos ir. Y que le vamos a pedir a nuestros candidatos que representen ese rumbo de país y no otro. Digo, me parece que ahí está la discusión. Si no, después es bueno, es esto, es el mal menor. Y me parece que poner el mal menor como mayor bandera, y estamos complicados, ¿no? Así Hacia es. Dónde vamos a ir. Esa es la discusión, ¿no? Pero y nosotros tenemos que insertar algunas discusiones. Voy a traer un debate que hace a lo que vos decías recién. Uh-huh. Y lo voy a poner así, a ver si me entiende. Hay un debate en estas horas en Junto con el por el Cambio, perdón, me salió Junto por el Cambio, alrededor de las declaraciones de Franco Rinaldi, sí. El primer candidato de la lista de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Y un rechazo de la UCR que piden que salga como candidato. Muestra un debate interno, una crisis de competencia que hay en esa coalición. Que ustedes, para nuestros docentes, aparecieron públicamente una serie de definiciones
de Rinaldi ligados contra la gente más popular, llamándolo negros. Sí, fueron que discursos villas, xenófobos, que había que con un lanzallamas, etcétera, etcétera, racismo, machistas, sí, misógino. No le faltó nada. No le faltó nada. Ahora, se está discutiendo eso. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que quiero proponer? Ese es una manzana podrida que entonces con lo que plantea Lustó y la jefa del radicalismo de la ciudad se soluciona. Saquemos la manzana podrida. O en realidad estas ideas son parte de la coalición de esta derecha, que a veces se expresa por el lado de Patricia Bullrich, otras veces se expresa por el lado de Larreta, por el lado de Morales en esa alianza, en ese contubernio que tienen, pero son parte esencial y son parte también de la política de Milei, aunque esté bajando ahora, cuando en su seno no solamente están estos arreglos espurios que se están denunciando, sino está la presencia de los defensores de los genocidas. Claro. Entonces, no hay una manzana podrida, no hay la discusión sobre una manzana podrida. Si el radicalismo quisiera discutir en serio y no solamente estar en la competencia entre Jorge Macri y Lustó, tendría que discutir cuáles son las ideas que están en el seno de esa coalición. Si quieren representar otra cosa, entonces otra cosa es lo que tienen que hacer. Ahora, conviven con esa realidad. Conviven con una realidad. Rinaldi no es una manzana podrida, sino esa expresión de qué forma parte. Seguramente en Juntos por el Cambio hay mucha gente que no piensa como Rinaldi. Seguramente. Pero lo que digo es que en Juntos por el Cambio conviven estas ideas de la ultraderecha que se está expresando en el mundo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no hay que ser descuidados desde las fuerzas nacionales y populares? La minimización. La minimización de estas tendencias que están desarrollándose. Hay que detectarlas a tiempo y dar el debate a fondo. Dar el debate a fondo porque eso es lo que nos permite confrontar seriamente con esas ideas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué ligo esto a lo que vos recién decías de la resistencia? Porque el problema nuestro, el problema de quienes queremos transformar, tenemos que hacer dos debates a la vez. El debate del rumbo en nuestra propia fuerza con nuestros compañeros sin ser fratricidas y el debate con la ultraderecha. En el equilibrio de esa cuestión está la construcción del rumbo, porque en la resistencia a estas fuerzas de derecha, a estas fuerzas discriminadoras, misóginas, también se está construyendo la correlación de fuerzas del debate. Entonces, vamos a un país de cogobernabilidad entre dos fuerzas o dos polos que se parecen en un programa bastante común, bancado por Mark Stanley y todos los muchachos de Estados Unidos que quieren esa gobernabilidad cogobernabilidad entre esas dos fuerzas y el Fondo Monetario o el Movimiento Nacional con sus contradicciones, vive una etapa de renovación para volver a empujar las grandes banderas que se llevaron a cabo durante los gobiernos de Néstor y Cristina y de la historia. Claro. No solamente del gobierno de Néstor y Cristina. Bueno, yo creo que por ahí está una parte de lo que tenemos que hacer en esta etapa. Me parece que por ahí está. Y si nuestros compañeros, hay compañeros que van a votar de una manera, otros compañeros que van a votar a otra manera, pero nosotros empujar, algunos van a anular el voto, algunos van a cortar boleta, algunos van a votar a Axel porque entienden que es el punto de unidad. Bueno, hay diferentes visiones. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Hablarle a todo eso y disputar lo que vos dijiste al principio. No bajar las banderas, es disputar para tratar de construir ese rumbo. Eso es lo que nos da, a mi entender, un poco de perspectiva histórica. Sí, nos da perspectiva y insisto en esto, bueno, justamente no seguir la discusión en un campo que no nos es propio, ¿no? Digamos, un poco con lo de Franco, igual paradójicamente una semana antes de que salgan los dichos de él había sido criticado y también por una candidata del PRO que salieron a solidarizarse porque dijeron no puede haber un discapacitado en una lista, no es representativa, una semana anterior. Sí. Digo, hay cosas que volvemos a ver y que vuelven a salir del barro más profundo
que es esta impronta de discriminación, de racismo, xenofobia, machismo, que se vuelve a estar en agenda. Digo, si hay un recuerdo ya un poco lejano de los 10, 12 años de Néstor y Cristina, es que habían discusiones que no se daban porque estaba mal. Digo, no ibas a salir a decir una animalada porque entendías que estaba mal ser racista. Y hoy parece que tenés carta libre para decir cualquier cosa. Se salen a decir, matémoslos a todos, y no pasa nada. Digo, bueno, hemos tenido un retroceso ahí que tenemos que poder cuestionarnos, que poder poner en debate. Que hoy Patricia Bullrich sea una candidata posible, es una animalada. O sea, pero una animalada en el sentido de historia. ¿Cómo no recordamos? ¿Qué pasa ahí que nuestra sociedad no puede repudiar un personaje como Patricia Bullrich? Y así varios y varias. Pero, a ver, ¿qué me parece con eso? No conviene enojarse con la sociedad, sino plantear cómo hacemos para que pase a la ofensiva de nuevo un debate, una batalla cultural contra la colonización del pensamiento, porque eso es lo que está significando eso que vos decís. Entonces tenemos que ser capaces de de continuar esa batalla, de continuar la batalla para generar no los anticuerpos, sino un pensamiento crítico en nuestra sociedad que supere el pensamiento colonial. Patricia Bullrich, toda esa idea es, y también por supuesto Larreta y Morales, son las viejas ideas en este siglo. Ellos se quieren presentar como las nuevas necesarias, son muy viejas. Es el país agroexportador que entrega sus bienes y que se somete a los intereses de las grandes corporaciones. No es más que eso, y sobre la base de eso achicar los derechos. Si uno revisa, yo le voy a decir, tenemos que hacer ese ejercicio. Lo estábamos conversando con Jorge Elban y espero que en la semana que viene, capaz que lo podemos dejar la columna internacional, pero hacerlo. Hay un programa de Juntos por el Cambio. Si uno recorre los principales dirigentes, hay un programa. Hay un programa que tiene que ver y aparece detallado lo que van a hacer. Sí. Entonces tenemos que discutir cuál es la agenda de la derecha y la ultraderecha para mostrarla clarito. Porque tenemos la primera instancia del desarrollo de un pensamiento crítico es develar, es mostrar. No alcanza con mostrar las bestialidades, como vos decís bien, sino que hace decir, bueno, hay otro camino y no hay que naturalizar sino que tenemos que ser capaces los argentinos de construir otro. Ahí está una parte de la batalla cultural. Ustedes imagínense que hace unos días habló Patricia Bullrich de la educación. Sí. Después se disculpó, porque en realidad había dicho falsedades. Pero, o sea, se plantea ser presidente una persona, no solo ya que fue del ajuste del 13% de los jubilados, de la represión de la Rúa and Company en Argentina, de lo que significó esa etapa del corralito y el corralón después, lo que significó la apropiación de recursos de las capas medias, que parece que una parte importante de la capa media se olvida, como vos bien decís, sino que devela ignorancia, devela una persona que no está preparada, porque no tiene ligazón con la realidad. Yo creo que en general hay un problema general que es, siempre lo digo, de cierta desconexión de nuestra élite política de las necesidades, de cómo está viviendo nuestro pueblo. Sí. Yo creo que eso existe. Pero también existen estas cuestiones, gente que se ofrece. Nadie puede pensar que Milei puede ser presidente, porque eso es chocar el barco directamente. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Con debate también, con fuerte, con organización, con participación. Necesitamos que el momento electoral sea de una altísima participación. Sí, eso es lo que me parece a mí. Y enfrentar las ideas de que la política no sirve. Lo que no sirve es la política que se entrega al Fondo Monetario, la que no pone un oído en nuestro pueblo, la que trata de lograr una gobernabilidad con los poderes centrales.
la otra política era que sirve, porque era que sirve para poner en la mesa de todos los días el trabajo, el pan, la comida para nuestros pibes, yo qué sé. Hay que reivindicar, hay que seguir reivindicando la política, pero hay que tener capacidad de diferenciarla, porque si no la gente piensa que toda la política es lo mismo. Y si todos somos lo mismo, voto en blanco, digamos, ¿no? Sí. Y el ámbito político también tiene la obligación de repensar dónde está parado y por qué la sociedad. Yo creo a veces que las dirigencias se confunden más que el pueblo, ¿no? Sí. Entonces suele, en esta desconexión, emborracharse con la rosca, embellecerse ahí y queda como en ese ámbito un poco meloso de la política y se olvida un poco de qué es lo que le está sucediendo al trabajador, la trabajadora de a pie, qué es lo que está pasando en nuestro pueblo argentino, cómo se vive, qué está sucediendo, y pierde un poco y genera esa desconexión, ¿no? Estamos como en un somnífero constante, y es un poco lo que se ve hoy, pero que es necesario que la política, la que sirve, la que sí propone un futuro, la que sí nos permite proyectarnos, que pegue un freno también y que se dé las discusiones profundas que necesitamos hoy y que el pueblo necesita para validar esa representatividad, ¿no? Me parece. Bueno, vamos un poquito a la música y volvemos con la última parte del programa. Ella baila siempre detrás. Me crucé con un niño y perros salvajes. Vi una luz espectral. Andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás. Me acompaña, nunca duerme, no descansa, siempre junto a mí. Puse cuchillos y espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía, ella baila siempre detrás. Pasé la frontera con los ojos cerrados, vi fuegos helados arder, y como una sombra que viaja conmigo,
Bueno, acá volvimos ya para la última parte. Un lindo programa. Entretenido programa, linda la vuelta. Digo, yo hace 3 semanas que no... 3 semanas, ¿no? 3 semanas, sí. 3 semanas, 3 programas que no me estuvieron escuchando. Por la duda que nos esté escuchando, le mandamos un saludo al cumpa de sí. Lucía. Saludos a mi compañero, que bueno, ahí estamos. Está en reparaciones. Está en reparaciones, tal cual. Bueno. Pero sí, la verdad que lindo retomar, lindo volver. El programa, bueno, la extrañamos a Dina, que no la pude cruzar. Pero ya esperemos que para el siguiente programa esté. Sí, va a estar. Nos propusimos también con Dina empezar a seguir los conflictos sociales y políticos como si fuera una agenda de nuestro programa para poder mostrarlos y que sirvan también en este intento que hacemos. A veces lo haremos mejor, a veces peor, que es tratar de superar lo que aparece solamente en la superficie, tratar de bucear en los procesos. Tal cual. Si no, el ruido de la política tapa todo. Exactamente. ¿No? Y nuestro papel en este momento donde se inician las campañas electorales va a seguir siendo el mismo. Nosotros no somos un programa de información así de cuál es la última noticia, sino tratamos de examinar los procesos políticos. Ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero siempre van a escuchar una visión que tiende una mano a otros pensamientos. Y así lo vamos a tratar de hacer en los próximos programas, donde ya esté más en pleno la campaña electoral hacia las PASO y todo lo que va a ocurrir. No todos los compañeros que vengan y pasen por el programa van a pensar como Lucía, Dina y yo, ni como soberanos, pero seguramente son parte de esta riqueza del movimiento nacional. Lo intentaremos hacer tratando de profundizar, no solo para que vengan a hacer tachín, votenme, sino para tratar de analizar en conjunto los procesos políticos que se están viviendo. Y intentaremos un poquito hacerlo. La realidad, por lo menos con nuestra mirada, poder ponerla en discusión y que justamente se generen nuevos procesos, nuevas ideas, nuevos caminos, poder hablar, discutir, es importante. Es importante el diálogo, ¿no? Sí. Y hay que revalorizarlo. Pero bueno, entretenido, ya estamos ahí a un Sí, pasito. bueno, y recuerden esto siempre que se decía, cuando nosotros tocamos, algunos compañeros preguntan por qué tocamos tanto la política internacional. Porque es en la política internacional lo que se ve en los procesos históricos. Exactamente. No es de la localía. Eso no quiere decir restarle ninguna importancia, porque los procesos se hacen en los territorios que nos tocan vivir a nosotros. Pero mirar la globalidad es mirar qué es lo que está ocurriendo y la complejidad del momento histórico que estamos viviendo. Hay una serie de nuevos, ¿cómo se puede decir?, alertas rojas sobre el cambio climático. Vamos a tratar en el próximo programa de desarrollarlo, porque la situación se agrava. No solo por lo que está ocurriendo al lado nuestro, a Uruguay, ¿no?, por la falta de agua, sino que es un proceso que está viviendo el mundo. Y vamos a tratar en el próximo programa de desarrollarlo un poquito más. Sí, y desarrollar un poco en esto que dijiste de Uruguay, y ya sé que nos quedan los últimos minutos, pero bueno, entender qué pasa con una política de derecha donde hoy solo nuestros vecinos están pidiendo que lluevan, ¿no? Y no hay una política que sustente básicamente el agua como recurso básico para la subsistencia humana. Entonces, digo, que estemos pidiendo que llueva es un problema. Claro. Un problema grande. Para discutirnos esto, lo que nos sucede a nosotros y en el mundo, acá nos vemos en el próximo programa. Seguimos acá y... Los que quieran pueden ir al Palacio, a nuestro Victorial, querido... el Centro Cultural Mujica para nosotros. Exactamente, Piedra 720, a las 3 de la tarde vamos a andar por ahí, así que quienes se quieran dar una vuelta, los esperamos y las esperamos. Un abrazo grande y hasta el sábado que viene. Chau. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar